Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. El día de hoy estudiamos el tema Decisiones equivocadas. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Vamos al análisis de las preguntas para el día de hoy. La primera dice: lee Josué capítulo 7, versículo 19 al 21. Y responde: ¿qué pide Josué a Acán? ¿Qué significaba esa petición? ¿Cómo entendemos la confesión de Acán? Amigos, este texto describe lo que Josué le pide a Acán. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Según el versículo 19, esta petición tiene un significado profundo, y vamos a analizar. Número 1, lo que Josué pide a Acán. Es una confesión pública. Josué insta a Acán a reconocer su pecado ante Dios y ante la comunidad. La frase da gloria a Jehová implica que la verdad debe ser revelada para honrar la santidad y justicia de Dios. Hay lo que es un reconocimiento de la soberanía divina. Al confesar, Acán admitiría que Dios tiene derecho a juzgar las acciones ocultas, según el Salmo capítulo 51, versículo 6, y que su ley es suprema. En segundo lugar, el significado de la petición. Esta petición tiene que ver con la restauración de la relación con Dios. El pecado de Acán, tomar objetos consagrados de Jericó, violando el herén o el anatema, porque habían sido separados para la destrucción todo lo que había, esto provocó la ira de Dios y la derrota de Israel en Jai, según Josué capítulo 7, versículo 1 al 12. La confesión era un paso necesario para purificar al pueblo y restaurar su comunión con Dios. Tiene que ver con justicia y responsabilidad colectiva. En la cultura bíblica, el pecado individual podía afectar a toda la comunidad, como es el caso de Acán, que trajo consecuencia a Israel. La confesión pública reafirmaba la importancia de la integridad colectiva ante el pacto con Dios. Ahora veamos la confesión de Acán, que es un reconocimiento de la tentación y la culpa, según el versículo 21. Acán admite: vi, codicié y tomé. Su relato refleja el proceso del pecado descrito en Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. La tentación nace del deseo, lleva a la acción y culmina en consecuencias destructivas. En ese sentido, de parte de Acán, hay una humillación ante Dios. Al confesar, Acán acepta que su pecado no era solo contra la comunidad, sino contra el mismo Dios, según Salmo 51:4. Aunque su confesión fue sincera, la gravedad del acto, que implicó robo, engaño y profanación de lo sagrado, requería un juicio acorde a la ley, según Josué capítulo 7, versículo 25. Imagine usted, amigo querido, que el Señor juzgara a Acán y en ese momento entonces tal vez no pasa nada con Acán. Es juzgado, es reprendido y se le dice que no debió hacer eso y que no lo debe hacer y todo sigue igual y normal. Recuerda que ya el pueblo sabía todo lo que había ocurrido. Cualquiera del pueblo inmediatamente podía hacer lo mismo porque al final no había una consecuencia mortal o grave. En este sentido, hay que reprender el pecado, hay que actuar con justicia porque el pueblo necesitaba ver lo que se iba a hacer con aquel que cometió dicho pecado. Y Acán nunca reconoce su pecado, sino hasta que se echa suerte y la suerte cae sobre él, sino hasta que se le pide
que confiese su pecado. Hasta ese momento, él encubre su pecado. Dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En este sentido giró el pecado de Acán. Nunca hubo una confesión del corazón por arrepentimiento de parte de él, sino que encubrió su pecado, lo guardó y entonces nunca lo confiesa hasta que se declara que él es el culpable de la derrota del pueblo. Amigos, aplicando esto a la actualidad, la historia subraya la importancia de confesar el pecado con integridad, según 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, no solo para aliviar la culpa personal, sino para honrar la santidad de Dios. Esto subraya el llamado a vivir en transparencia comunitaria, reconociendo que nuestras acciones impactan a otros, según Hebreos 12:15. Y subraya también la necesidad de combatir la codicia, según Colosenses 3:5, que puede llevar a decisiones destructivas. Aunque el juicio sobre Acán parece severo, el texto enfatiza que Dios no tolera el pecado que corrompe su propósito como su pueblo. Sin embargo, también muestra que Él ofrece misericordia a quienes se arrepienten genuinamente, según Proverbios 28:13. Nuestra última pregunta del día de hoy nos dice: piensa en el pecado de la codicia. ¿Cómo podemos evitar sucumbir a él, independientemente de cuánto poseamos o no? Y comparemos esto con Lucas capítulo 12, versículo 15. Amigos, para evitar sucumbir a la codicia, debemos cultivar la gratitud y la orientación hacia las necesidades de los demás, recordando que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en nuestros valores y relaciones. Como dice Lucas 12:15, tened cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La felicidad auténtica proviene de valorar lo espiritual y lo que realmente importa, en lugar de perseguir riquezas materiales. Amigos queridos, hasta aquí ha sido nuestro estudio el día de hoy, agradeciéndote por la permanencia y por continuar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Te esperamos mañana para más contenido. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.